Muy bien, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en esta psicocharla CENIT y Café Psicológico. Hoy es 21 de julio del año pandémico 2020 y nuestra charla de hoy se llama ¿Cómo acompañar a nuestras adolescentes en tiempos de pandemia? Y tengo muchísimo gusto en presentarles a nuestra invitada, que es la maestra Verónica Alférez Vélez. Querida Vero, buenas noches. Hola, mi Héctorín. Buenas Muchas noches. gracias por acompañarnos aquí. Voy a presentar a Verónica. Ella es psicóloga, estudió en la Universidad Iberoamericana, tiene una maestría en investigación psicoanalítica por la AMPIEP, una maestría en psicoterapia de niños y adolescentes por la Asociación Psicoanalítica Mexicana. La novedad que nos trae Vero es esta asociación que ustedes podrán ver ahí su logo muy padre en la esquina inferior derecha de la presentación de su asociación civil flamantísima que se llama Sabin Seguridad Afectiva y Vínculos, que esperemos que nos comente algo de ello en el curso de la presentación. Y también pues tiene 3 entrenamientos importantes, uno en entrevista de apego adulto, otra en facilitación del Circle of Security y otra en el biofeedback en la Universidad de Leiden, que tiene que ver con cuidado y disciplina sensible. Entonces todo ello tiene que ver con esta cuestión del apego. Ahí recordando que esta charla es para todo público, de repente se tiene una concepción distinta del apego que ya Vero, cuando ella lo juzgue conveniente, yo le voy a pedir que nos platique qué es el apego. De repente hay como diferentes concepciones en torno a ello. Entonces, Vero, muchísimas gracias por tu presencia y por favor, adelante. No, mi Héctorín, pues muchísimas gracias a ti por la invitación, muchas gracias por la confianza. A mí me da muchísimo gusto estar aquí contigo platicando hoy. Y bueno, pues vamos a platicar un poquito sobre, bueno, cómo acompañar a nuestros adolescentes en estos momentos de pandemia, en este momento como pues ya de encierro, ya de tantos meses, entender un poquito qué es lo que puede estar pasando con ellos para tener más herramientas, para darles un acompañamiento pues más sensible, más respetuoso, ¿no? Más empático. Entonces, más o menos, pues la idea de lo que vamos a platicar hoy es, bueno, ¿qué es una crisis? ¿Cuáles son como las características de la crisis actual por la que estamos atravesando todos? El impacto de la contingencia justamente en la adolescencia, cómo es esto del estrés en los adolescentes y cómo se manifiesta o se puede manifestar, cómo se activa el sistema nervioso, ¿no? Justamente con estos elementos que estamos, con estos estresores, la importancia de los vínculos afectivos y de la resiliencia, y aquí es justamente esta idea del apego donde adquiere gran relevancia, cómo establecer algunos límites asertivos, ¿no? Un diálogo reflexivo para favorecer el sentido de agencia en los chavos y, bueno, algunos riesgos emocionales que sí necesitamos atender y que tenemos que estar alerta a ellos para, pues, darles un acompañamiento de ser necesario y, bueno, algunas intervenciones que podríamos considerar o sea, durante este tiempo. Entonces, bueno, pues básicamente hablar, ¿no? De que la crisis, pues es un estado justamente temporal, ¿sí? De cierta desorganización, de cierto desequilibrio, que es lo que hemos venido viviendo durante este tiempo, ¿no? Donde empieza a haber como cierta incapacidad para manejar, pues las situaciones particulares, ¿sí? Justamente porque nuestras estrategias de afrontamiento que utilizábamos usualmente, pues bueno, ahorita ya no tienden a funcionar de la misma manera, dado el contexto en el que estamos inmersos, ¿no? Entender que pues esto genera
pues montos de estrés mucho más altos que justamente ponen en riesgo, ¿no? Cómo podemos enfrentar estas situaciones y porque nuestra seguridad emocional se ve de alguna manera amenazada. Entonces, pues bueno, toda crisis en realidad puede ser considerada como un peligro, como una amenaza, que muchas veces lo hemos estado experimentando durante este tiempo, pero bueno, también como una oportunidad, como una posibilidad de cambio, ¿no? Que también es cierto que de alguna manera durante este tiempo, pues algunas personas, los chavos también, pues han tenido la oportunidad de renovarse de ciertas formas, ¿no? Ahora, esta crisis actual que estamos atravesando, pues bueno, es una crisis bien, o sea, interesante en el sentido que es algo que nos está sucediendo a todos y que el impacto realmente es importante. Por lo que si no entendemos bien cómo está funcionando en nosotros y en nuestros hijos, digo, niños y adolescentes, pues bueno, es un suceso que potencialmente podría ser considerado traumático, ¿ok? Porque está alterando de una manera significativa nuestra vida y el nivel de estrés se está incrementando muchísimo. Entonces, si nosotros no damos este acompañamiento de la manera más asertiva, más, digamos, inteligentemente, o sea, en términos emocionales a nuestros hijos, pues entonces se genera este nivel de estrés, no logramos amortiguar y entonces, bueno, esto puede generar ciertas secuelas a nivel traumático, ¿no? Ahora, un poco lo que yo te decía hace rato, pues estas estrategias de afrontamiento que antes utilizábamos cuando nos enfrentábamos a situaciones estresantes, pues bueno, ahorita puede ser que pues estén un poco colapsadas porque ya es muchísimo el tiempo. Digo, también hemos pasado ya por un proceso de adaptación, ¿no? Después de 4 meses con todo esto, pero bueno, pues al final lo que sí es cierto es que durante este proceso, seguramente por el nivel de estrés que hemos venido manejando, por la situación, pues de encierro, por la angustia, pues económica, por el temor a la enfermedad, en fin, por tantas cosas que nos han ido aconteciendo durante este tiempo, pues entonces esto nos ha llevado, o si es que no, o nos llevará posiblemente, pues a mayor, o sea, como episodios de desregulación. Es decir, hemos explotado más fácilmente durante este tiempo y sobre todo nuestros chavos, ¿no? La verdad es que para ellos sí es una situación bien complicada, ¿no? Para todos el mayor reto, pues obviamente, es el aislamiento social. Es lo que para todos ha sido como bien, bien complicado de manejar. Pero bueno, sobre todo para los chavos, porque pues obviamente esta interacción con el grupo de pares es súper importante para ellos y el contacto físico pues es un componente fundamental en la adolescencia. Entonces, la verdad es que para ellos esto sí está siendo, ¿no? Mucho más complicado de lo que podríamos pensar que es para nosotros. Entonces, en este sentido, pues obviamente hay un impacto muy particular de esta contingencia en los chavos. Entonces, en este sentido, pues es importante recordar que el adolescente se encuentra en un momento de su vida como súper particular, ¿no? Porque está generando muchísimos planes a futuro. Entonces, desde que terminan un ciclo escolar, o sea, o pueden entrar incluso a una nueva etapa académica, algunos que están por entrar a la prepa, otros a la universidad, ¿no? O sea, obviamente, pues el mejorar a lo mejor en un hobby, en un deporte, algunos que estaban entrenando, ¿no? O sea, por ejemplo, te pongo el ejemplo de mi hijo, ¿no? Que pues obviamente él, ahorita su fútbol, ¿no? Y el haber dejado de entrenar, pues es de verdad todo un tema, ¿no? Y bueno, pues están en un punto donde, por ejemplo, muchísimos de mis pacientes, ¿no? Que pues no pudieron festejar su graduación cuando terminaron ahorita la preparatoria, y con mucha incertidumbre de cómo va a ser ahorita entrar a la universidad, porque pues en línea, no poder ir ¿no? Pues digo, yo me acuerdo con tanta ilusión que es pensar en entrar a la universidad, conocer gente, o sea, esa entrada que es tan increíble tener que hacerlo por Zoom, imagínate. O sea, la verdad es que todas esas cosas, pues sí son bien complejas. O terminar ciclos, ¿no? O sea, los que ya acabaron, digo, mi chiquillo que acabó la primaria, que va a entrar a la secundaria, ¿no? Pero que tampoco, pues a lo mejor muchos amigos de los que no se pudieron despedir porque algunos ya no se van a otra escuela, ¿no? Bueno, pues todas estas cosas y todas estas complejidades, pues obviamente
en este contexto de pandemia, pues todo lo pone como en un tiempo de mucha incertidumbre, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo esto está generando pues diferentes formas en que el adolescente está tratando de adaptarse a esto y de, pues, de enfrentar esta situación así como está, ¿no? O sea, esto que les tocó vivir y que realmente, pues bueno, está haciendo algo pues bien particular y bien complejo, porque además tenemos que recordar algo, su cerebro está en transformación. El cerebro adolescente pues está ahorita en un proceso de transformación en donde pues son mucho más susceptibles, son más irritables, vamos, hay mayor inestabilidad emocional por esta misma transformación cerebral, neurológica que están atravesando. Y si a esto le agregas el contexto, ¿no? de pandemia, todas estas pérdidas, todas estas frustraciones que esto ha implicado para ellos, el no poder visitar a sus amigos, el no poder estar con ellos, ¿sabes? El no estar con la novia, o sea, son muchísimas cosas que se juntan y que obviamente, pues esto hace que tenga un impacto a nivel emocional importante, ¿ok? Entonces, esto pues nos lleva a pensar, obviamente, que nuestros chicos pues están sumamente estresados por todas estas situaciones de las que estamos platicando. Ahora, en este contexto, pues vamos a pensar que el estrés es cualquier conducta indicativa de que el adolescente se encuentra en un estado interno de malestar o de afectos negativos. O sea, que puede ser tristeza, rabia, ansiedad, frustración, angustia, vergüenza, miedo, etcétera, ¿no? Entonces, tienen muchas formas en cómo el estrés se puede manifestar de muchas maneras. Entonces, esto es bien importante porque a veces nosotros como adultos pensamos que solo los adultos, ¿no? Nos podemos estresar porque nosotros sí tenemos muchas preocupaciones, ¿no? Y sí tenemos que pagar deudas, y sí estamos, ¿no? En una relación de pareja que te estresa, ¿no? Y sí, o sea, muchas cosas. Y pensamos que los niños y los adolescentes, más bien a veces no nos cuesta trabajo entender que ellos también se pueden estresar, ¿no? Porque pensamos que pues ellos de qué se estresan si tienen todo resuelto, ¿no? Ellos no, todavía no entran al mundo adulto. Pero no, la realidad es que ellos también se estresan y mucho de estas cosas de las que ahorita yo comenté con los adolescentes, pues tienen un impacto bien particular. Y entonces ellos realmente se sienten, en la mayoría de los casos, con un nivel de estrés mayor al que habitualmente manejan. Ahora, ¿cómo nosotros podemos observar este nivel de estrés? Bueno, mira, hay dos formas, digamos, de observar el estrés, ¿no? Dos grandes formas de observar el estrés. Y una es a través de conductas internalizantes y otro es a través de conductas externalizantes. Las conductas internalizantes incluyen rasgos de ansiedad y de depresión. Es decir, son perturbaciones asociadas a estados o experiencias subjetivas de tensión psicológica. Es decir, a veces no se notan. Es como ese estrés que está ahí latente en el chavo, ¿no? Y entonces a lo mejor se come las uñas y a lo mejor se le está cayendo el pelo y a lo mejor está más tristón y se aísla y a lo mejor de vez en cuando medio que llora, pero es como más, ¿no? Una manifestación del estrés, pero internamente, o sea, sin la capacidad de poder expresar y de compartir cómo se está sintiendo. Por otro lado, tenemos las conductas externalizantes que claramente, ¿no? Las podemos observar porque agrupan, digamos, comportamientos disruptivos o que causan malestar en el entorno, ¿no? Entonces, obviamente, pues alteraciones conductuales, impulsividad, hiperactividad. Entonces, es el típico azotón de puertas, ¿no? O sea, que el adolescente te dice que odia la cuarentena y también te odia a ti de paso. O sea, es esta expresión franca y abierta de un malestar emocional. Entonces, nosotros podemos pensar estas conductas externalizantes como son más fácil de ver. Pensamos que, o sea, nosotros como adultos nos incomodan bastante, ¿no? No nos gustan porque pues implica que el chavo esté irritable, que es grosero, ¿no? Que tal vez se está portando de una mala forma. Pero bueno, la realidad es que es mucho más saludable que el adolescente tenga la posibilidad de externalizar y de expresar cómo se está sintiendo, a que tenga todas estas conductas internalizantes donde él solito se hace cargo de sus emociones y no está pudiendo tener
la capacidad de platicarnos de qué es lo que le está pasando. Y si nosotros como papás no somos muy observadores, la realidad es que podemos ni siquiera darnos cuenta de que algo está pasando con el chavo, ¿no? Entonces, en este contexto, pues aunque a nosotros nos cueste más trabajo manejar y acompañar estas conductas externalizantes, es mucho más saludable hacerlo para los adolescentes, externarlas, que estar manejándolas internamente ellos solitos. Ahora, esto que vamos a ver ahorita es bien importante porque es entender, ¿no? Pues ahora sí que de qué depende, ¿no? Que nuestros adolescentes reaccionen más internalizantemente o más externalizantemente. Y esto tiene que ver un poco con cómo se activa el sistema nervioso en estos momentos de amenaza o de estrés intenso, ¿ok? Entonces, cuando estamos expuestos, y bueno, esto sucede en todos los seres humanos, incluso en los niños. Entonces, cuando estamos expuestos a niveles de estrés más altos a causa de una experiencia en particular, entonces ahí se emite, ¿no? Una alarma intensa en nuestro cerebro, ¿no? Que entonces nos está avisando que algo está sucediendo y que, no, y que de alguna manera estamos en riesgo o en peligro o que nuestra seguridad emocional no está activa en ese momento, ¿ok? Hay una pérdida de esta seguridad emocional. Y entonces, para poderse adaptar y enfrentar a esto que sucede, pues digamos que el cerebro elige, vamos a ponerlo entre comillas, porque no es una elección consciente, diferentes formas de tratar de enfrentar este malestar o esta amenaza. Y lo primero que hacemos como seres humanos cuando nos sentimos amenazados o cuando nuestra seguridad emocional se ve pues tal cual en riesgo, lo que hacemos es buscar a una figura que consideramos como más fuerte, más sabia, más grande en términos emocionales y que nos acompaña. Y justamente eso es a lo que le llamamos esto del apego. Héctorin, justamente es esto, porque mira, tiene que ver con que todos nosotros cuando nos sentimos vulnerables, frágiles o cuando nos sentimos ya muy agobiados por una situación, pues en general tendemos a buscar a otro ser humano, aunque sea para contarle lo que nos pasa. No necesariamente esa otra persona nos va a resolver nada. A veces simplemente lo que queremos es que nos escuche, es compartirle cómo nos sentimos, ¿no? Porque eso nos hace sentir más tranquilos. Entonces, en este sentido, yo ¿no? les invitaría a que piensen en quiénes son sus figuras de apego, es decir, quiénes son esas personas que cuando tú te sientes vulnerable, ¿no? Muy frágil, muy preocupado, estresado, angustiado, estás muy triste, pues ¿a quién recurres? ¿A quién buscas? La realidad es que, pues aunque tengamos muchísima gente que amamos, ¿no? Y que haya mucha gente que nos ame, la realidad es que no buscamos a todas esas personas. O sea, de toda esa gama de gente que hay a nuestro alrededor y que sabemos que nos ama, nosotros tenemos, digamos, personas favoritas que consideramos que tienden a ser más sensibles a lo que nos pasa, que son más empáticas, que son más sensibles a nuestras necesidades emocionales, que nos acompañan, nos escucha, y esas son nuestras figuras de apego, que la realidad es que si nosotros hacemos un ejercicio de pensar, bueno, ¿a quién yo busco? Pues la verdad es que no creo que pasen de 5 personas, y ya con muchísima suerte te estoy hablando de 5, ¿ok? Sí. Entonces, pues idealmente lo que nosotros querríamos es que nuestros hijos, sobre todo en la adolescencia, ¿verdad? Pues cuando se encuentran en una situación de vulnerabilidad, pues ojalá que seamos nosotros a quienes buscan. La verdad es que yo como mamá de 2 adolescentes, pues bueno, cuando ellos están en una situación pues muy estresante, pues yo sí me gusta que ellos piensen que pueden acudir a mí para contarme lo que les pasa, para preguntarme un consejo, para decirme, ma, estoy preocupado por esto. Y bueno, pues a veces las cosas que pues pueden ser que te compartan, pues sí te generan un poco de estrés como mamá y dices, Dios mío, o sea, ¿qué está pasando? Pero la realidad es que pues agradeces infinitamente que ellos, o sea, que ellos se acerquen a ti y eso es lo que yo creo que como papás de adolescentes todos queremos, que ellos tengan esa confianza
y esa certeza de que cuentan con nosotros de manera incondicional. Y esto es algo que se gesta desde la primera infancia. Esto no es algo que sucede mágicamente, ¿no? En la adolescencia. Yo cuando veo, o sea, yo veo muchos adolescentes y niños, pero bueno, los papás de adolescentes, muchas veces eso es parte de lo que me alega, ¿no? O sea, ¿por qué no me cuentan? ¿Por qué no se acercan a mí? ¿Por qué a mí? O sea, ¿por qué te tienen, incluso me reprochan a veces, porque a ti te tienen más confianza que a mí, ¿no? Y bueno, pues entender que obviamente en la adolescencia esto también es parte de un proceso normal, pero también es cierto que en otros sentidos, la realidad es que estos papás a lo mejor no hicieron un gran trabajo durante los primeros años de vida, como para que hubiera esta seguridad emocional, para que hubiera este vínculo seguro entre ellos y sus hijos. Y por supuesto que, pues bueno, si de pequeños no se sintieron acompañados por estas figuras, pues imagínate si en la adolescencia va a suceder. O sea, es algo que se va gestando, ¿no? Desde los primeros años de vida. Entonces, el apego siempre existe. Nosotros siempre vamos a buscar apegarnos a una figura que consideramos, como les decía, más grande, más sabia, más fuerte emocionalmente, para que nos acompañe y nos ayude a amortiguar ese nivel de estrés y nos ayude a regularnos y a calmarnos cuando estamos o nos sentimos muy mal. Entonces, pues los chavos, en el mejor de los casos, ¿verdad? Pues se acercan a papá y mamá, a veces no, y a veces empiezan a buscar o tienen otras figuras, a veces pueden ser algún maestro, a veces los abuelos, ¿no? O algunas otras figuras con quien ellos se sienten seguros emocionalmente. Entonces, lo que prácticamente uno busca al acercarse a una figura de apego es que le ayude a volver a recuperar la calma y la tranquilidad, ¿ok? Lograr esa regulación emocional, porque una vez que ya logras regularte, entonces, ¿qué sucede? Ya puedes volver a pensar y ya puedes volver a tomar decisiones y ya puedes resolver los problemas que haya en tu vida. Pero si tú estás muy inquieto, estás muy angustiado, te sientes muy mal, la realidad es que la corteza prefrontal, que es la que se encarga de la resolución de problemas, ¿no? De justamente el razonamiento, pues haz de cuenta que deja de funcionar cuando nosotros estamos muy alterados emocionalmente. Cuando la emoción nos secuestra, ¿no? Y tenemos un secuestro emocional, pues entonces ya no podemos pensar tan bien. Entonces, en este sentido, cuando nosotros logramos recuperar la calma, pues entonces podemos volver a pensar, literal, ¿no? Para poder resolver lo que haga falta resolver. Entonces, cuando el adolescente ya no cuenta con más recursos por sí mismo en una situación de estrés mayor, pues va a buscar igual a una figura de apego. ¿Para qué? Para recuperar la calma. Es básicamente eso. Para enfrentar esta crisis emocional, recuperar la calma, lograr la regulación emocional. Pero si esto sucede una y dos y tres y cuatro y muchísimas veces en la vida, entonces el adolescente, ¿sabe? Se siente acompañado, se siente tomado en cuenta, siente que hay un amor incondicional y entonces siente cosas que logran favorecer este tema de la resiliencia, ¿ok? O sea, obviamente ahorita nuestros chavos no están pasando por un buen momento por todo esto que acabamos de platicar en el inicio. Y lo que está padre es que ellos puedan tener herramientas para verbalizar y decir cómo se están sintiendo y que nosotros estemos disponibles a ellos para escucharlos y ser sensibles justamente a eso que ellos nos están compartiendo. Y ser sensible significa justamente poder escuchar empáticamente y tratar de decodificar muchas de estas conductas o muchas de estas frases que ellos dicen entre líneas para tratar de entender qué es lo que hay más allá de la conducta. A veces las conductas pues son conductas inapropiadas, a veces son groseros, a veces se aíslan, a veces se encierran en su cuarto, en fin, a veces puede haber algunas de estas respuestas, de algunas de estas conductas que tal vez incluso nos inquietan, nos llaman la atención o nos preocupan como papás, pero y ser sensibles justamente tratar de entender
qué es lo que hay más allá de la conducta y no solamente pensar que lo que está pasando es que es un malcriado, ¿no? O que es un grosero. A veces sí son medio groseros, la verdad, ¿no? Pues qué te digo, yo tengo dos en mi casa, pero la realidad es que lo que nosotros tenemos que buscar como adultos es pues tratar de reflexionar un poco más allá y pensar qué puede estar pasando con él en este momento. Entonces, esa es parte de esta sensibilidad. Ahorita voy a platicar un poquito más de ella, que es a lo que me refiero, de cómo acompañarlos cuando ellos se acercan en búsqueda de este, digamos, consuelo o en búsqueda de este ayúdame a sentirme más tranquilo para poder sentirme más estable emocionalmente. Cuando esta figura, yo sigo con este estrés, con esta amenaza, pero no encuentro una figura que me acompañe en estas características, me comprenda, me ayude y sea empático conmigo, pues entonces el nivel de estrés se sigue incrementando, yo ya no lo puedo manejar solito, no cuento con nadie y entonces el cerebro va a buscar otras formas de enfrentar esto. Entonces la respuesta, digamos, la segunda forma que tiene el cerebro, ¿no? Para enfrentar este tipo de amenazas es, por ejemplo, la huida, ¿ok? Entonces, el adolescente puede presentar con este tema rasgos de miedo, ansiedad y o preocupación, que son más bien conductas que tienden hacia lo internalizante. Y aquí podemos observar, por ejemplo, como algunos síntomas más ansiosos o obsesivos compulsivos, bueno, entre otros muchos, ¿no? Pero bueno, lo que podemos pensar o entender es que si el adolescente empieza a sentirse solo y piensa o siente que no cuenta con alguien que lo pueda acompañar en estos momentos de vulnerabilidad, entonces una de las estrategias que va a implementar, ¿no? Digamos, su cerebro, su sistema nervioso, pues es la huida. Y otro, obviamente, pues es el ataque o la lucha. Uh-huh. En este sentido, pues si el adolescente puede mostrarse muy irritable o hiperreactivo. ¿Qué es esto de hiperreactivo? Bueno, pues que reacciona rápidamente frente a ciertas situaciones, ¿no? Frente a un recoge tu cama, ¿no? Recoge tu recámara, es ya déjame en paz y te azotan la puerta, ya déjame tranquilo y no quiero nada, ¿no? O sea, estas respuestas tan, pues, tan escandalosas a veces, que son las que a nosotros como papás, pues, no nos gustan, ¿verdad? Porque pensamos que, pues son muy groseros. Uh-huh. Pero bueno, tenemos que entender que de por sí el adolescente tiene esta inestabilidad emocional propia, insisto, de la transformación en su cerebro, pues en este contexto de encierro, ¿no? Donde a lo mejor no están haciendo suficiente deporte, donde a lo mejor no están con la novia, donde no están viendo a sus amigos, pues obviamente esta respuesta de ataque o de lucha, ¿no? De defensa, cuando nosotros tratamos de que hagan cosas o que nos obedezcan, pues es común, es habitual. No digo que lo tenemos que permitir, simplemente estoy explicando lo que sucede con ellos y también nosotros entender como adultos por qué responden como responden. O sea, va más allá de pensar que son unos majaderos, ¿no? Sino que hay muchas otras formas también de tratar de entender qué es esto que les puede estar pasando. Entonces, pueden estar mostrando con esta respuesta de ataque o lucha, pues justamente como esta rabia, este enfado, esta frustración, ajá, que son más bien estas conductas externalizantes, ¿ok? Y entonces aquí podemos observar, por ejemplo, o sea, sí que hay fallas en el control de los impulsos o en la agresividad, ¿no? Y entonces están más hostiles de lo habitual. Ahora, tanto en la huida como en el ataque o la lucha, en estas dos formas en que el cerebro trata de adaptarse y de enfrentar la amenaza que vive, pues realmente lo que podemos saber es que el adolescente siente que puede enfrentar la situación de alguna forma, ¿ok? Ok, el tema de la huida, por ejemplo, ahorita estoy pensando, pues con estos rasgos un poco más obsesivos, compulsivos, por ejemplo, es huyo de la enfermedad y entonces me lavo las manos todo el día, ¿no? O sea, desde ahí, desde esa lógica podemos comprenderlo mejor. Entonces, pero el adolescente siente que puede, ¿no? Hacer algo. O sea, que puede enfrentar esta situación de alguna de estas formas. Sin embargo, a veces también hay otro modelo, otra forma
en donde ya hay una sensación de que no puedo enfrentar esto que está sucediendo y es a través del bloqueo emocional. Uh-huh. Entonces, cuando ya es imposible para el adolescente el contacto emocional con una figura de apego, la lucha o la huida, entonces tiende a mostrar una respuesta de inmovilización o puede bloquearse. Y esto, ¿no? Esto de sentirse paralizado, es como no saber cómo responder a la situación estresante a la que se encuentra, ¿no? En la que se encuentra inmerso. Y entonces es como una sensación donde la amenaza la percibo como muy grande, como excesiva, como que yo no tengo recursos para enfrentarlo, ¿no? Ni a nivel cognitivo, ni a nivel emocional. Yo siento que no puedo con esto, que esto ya me invade de una manera terrorífica. Y entonces aquí es donde empiezan a presentarse rasgos de depresión, de pena, de impotencia, de desesperación, entre otros, que, insisto, también tienen más que ver con conductas internalizantes. Cuando esto sucede, como que la sensación del adolescente es que no puede enfrentar la situación de ninguna manera porque no puede hacerlo, no tiene recursos para hacerlo, generando como muchísima impotencia frente a esta experiencia adversa. Y entonces, bueno, pues esto es, digamos, la zona a veces como de mayor riesgo. Uh-huh. Porque, bueno, cuando hablamos a lo mejor de una conducta, de una ideación suicida, por ejemplo, se instala como en esta forma de tratar de enfrentar la situación, ¿no? O sea, no estoy pudiendo hacerlo y entonces ya esto me está rebasando, no sé cómo manejarlo y bueno, ya, lo que quiero es salir, ¿no? De toda esta situación. Entonces, ahí, frente a todas estas respuestas, pues lo que vemos es que es muy importante, como adultos, como papás, tratar de entender estas respuestas externalizantes, entender que son mucho más saludables. Vamos ahorita a platicar un poquito de cómo darles un acompañamiento justamente un poco más saludable para que entonces, pues de alguna manera nuestros chicos no se sientan como solos. Y cómo nosotros como papás, o sea, ¿cuál es nuestro rol como adultos, como papás, frente a esta situación que están viviendo nuestros chavos? ¿Cómo ser esta figura de apego o este refugio seguro? Básicamente esa es nuestra chamba ahora, ¿no? Para poderlos acompañar y amortiguar en estos momentos donde muchas de estas emociones están a flor de piel. Entonces, cuando nosotros hablamos de ser un refugio seguro, justamente hablamos que lo que tenemos que fomentar es la seguridad emocional, la regulación emocional y la organización de la experiencia que están viviendo. Es ayudarles a los chavos a decir, yo estoy aquí, mi chamba es cuidarte, es protegerte y te amo incondicionalmente, aun cuando a veces tengas conductas inapropiadas. Y yo puedo acompañarte para lograr esta regulación emocional que tanto necesitas, porque todos necesitamos sentirnos tranquilos. O sea, el estado óptimo, pues no es la felicidad, el estado óptimo es la tranquilidad, sentirme que aún a pesar de que haya una pandemia allá afuera, pues yo puedo sentirme segura en mi casa, con los vínculos, con la gente que me ama y a la que amo, y en ese sentido entonces me siento acompañado y contenido. Entonces, es poder organizar su experiencia emocional. Si el adolescente está muy desconfigurado y entonces ya te azotó la puerta y ya te gritó y ya te digo que ya también te odia a ti, que ya no quiere nada y ya se encerró, pues entonces esperas un poco, ¿no? Y en otro momento entonces puedes acercarte y decir, oye, entiendo que a lo mejor pues esto que te dije de que levantes tu recámara, pues es algo que te hizo enojar mucho, ¿no? Y entonces podemos irnos más allá, ajá, a la simple pregunta. A ver, dime. Oye, Vero, aquí lo que sucede con los papás a veces parece es que se entra en un juego de orgullo y en lugar de resultar un refugio seguro, ellos también entran en un juego, en esta lucha y en este ataque. No sé, pero me da la impresión que en alguien tiene que caber la razón. No sé tú qué opines. Y tendría que ser en el adulto, porque por eso Claro, somos los adultos. así No, es, no, 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 así es. no podríamos esperar que el adolescente sea el prudente, o sea, ¿sabes? O sea, pues, pues ahora, obviamente no. O sea, eso yo sí creo que es algo que nos toca. Es muy difícil, sí,
¿Por qué? Pues porque nosotros también estamos estresados, también nosotros estamos sujetos a muchas situaciones estresantes en este momento y bueno, pues también estamos con la mecha corta. También para nosotros se está haciendo muy difícil. El cerebro nuestro también funciona como en el adolescente, entonces también nosotros podemos estar en modo ataque, ya sabes, perdón, y entonces, claro que sí es complicado. Sin embargo, yo creo que sí es muy importante entender y recordar que el adulto somos nosotros. Sí. En donde tiene que caber la prudencia y la sensatez, claro, es en nosotros, ¿ok? Si no estamos en condiciones de enfrentar o de abordar la situación, pues entonces primero nosotros tenemos que estar en calma. Tenemos que hacer cosas para recuperar la calma, para no engancharnos con esas conductas y no ser agresivos o violentos, porque la realidad es que ahora sí que por las malas, pues siempre podemos ganar porque pues tenemos el sartén por el mango y el mango también de alguna manera, porque pues somos los papás y nos encanta castigar todo para que de alguna manera hagan lo que nosotros queremos que hagan. Pero la realidad es que eso no es un acompañamiento sensible. Ahorita vamos a hablar un poquito más de los límites, porque todo esto que yo les hablo no significa que no haya límites y no significa que los dejemos hacer lo que se les da la gana. Lo que significa es que vamos a tratar de ser más fuertes, más sabios emocionalmente y más bondadosos para darles un acompañamiento, porque los amamos profundamente y porque queremos que confíen en nosotros y porque si hay una conducta inapropiada, eso nos habla de que algo le está pasando a este chavo. Entonces, queremos que el chavo, o sea, se sienta estable emocionalmente. Entonces, vamos por lo que es más grande, ¿sabes? O sea, hagamos un poquito de lado nuestro orgullo como papás, que a veces yo sé que es muy difícil, ¿no? Porque decimos mugre escuincle, o sea, porque me habla así, ¿no? Se siente bien feo, claro. Pero dejemos eso de lado un poquito para realmente anteponer las necesidades emocionales de nuestros hijos a nuestras propias necesidades emocionales. Eso es lo que nos toca, creo, hacer como papás. Y eso nos puede ayudar a conectar emocionalmente con ellos, cosa que tampoco es fácil, pero que sí es posible, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que nosotros, pues sí, la verdad es que respirar profundamente, recordar que los amamos profundamente, recordar que el adulto somos nosotros y que va a haber un momento para esta conexión y que en ese momento vamos a poder entender qué pasa. O sea, yo creo que algo que tenemos que hacer es tener una actitud muy curiosa, o sea, curiosa en el sentido de curiosidad, o sea, queremos entender qué pasa, tratar de mentalizar a nuestros chavos y decir, bueno, ¿qué puede estar sintiendo? ¿Qué puede estar pensando? ¿Cómo yo me estoy sintiendo? ¿Qué pienso yo de esta conducta? Porque en esa medida va a haber reflexión y vamos a tratar, en la medida de lo posible, de que no nos secuestre la emoción, porque es la única manera de lograr comprender más allá y ayudar a nuestros chavos a organizar la experiencia emocional que está viviendo y decir, creo que estás muy enojado o me parece o tal vez, porque acuérdate que no todo lo que yo creo que es necesariamente es. Entonces también dentro de esta humildad, es decir, pues será que lo que pasa es que te estás extrañando mucho, o sea, ya estás muy cansado de esto, yo sé que no has visto a tus amigos, ya pasó tu cumpleaños, no pudiste hacer una fiesta, entiendo que todo esto pues te haga sentir, ¿sabes? O sea, ya muy frustrado, muy cansado de tanto encierro y lo entiendo perfecto. Y entiendo que ya estás hasta la madre, ¿no? Nada más que pues yo para mí también está siendo difícil. Claro. Y sabes que cuando tú me haces esto, cuando tú me azotas la puerta, cuando tú me gritas, pues yo también siento cosas. Claro. Y entonces podemos empezar a tener un diálogo reflexivo, pero no es una lucha de poder. Es tratar de conectar emocionalmente con lo que al otro le pasa y con lo que a mí también me está pasando para poder conectar. Mira, yo digo, y lo veo con mis adolescentes, mis hijos y con mis pacientes. A veces la conexión emocional con el adolescente es de, ¿sabes? Así, y ya. Sí. Son segundos, pero esos segundos en realidad logran que bajen la guardia.
que bajen la guardia. Lo que pasa es que sí implica a veces un gran esfuerzo nuestro. Y en esta situación del rol que tenemos, también tenemos la obligación, digamos, como otra forma de amarlos, de establecer límites, pero asertivos. Y en ese sentido también, ahorita vamos a platicar un poquito de cómo lograr este establecimiento a límites de una manera más negociada, ¿sabes? Y que implica más respetuosa o que puede ser más respetuosa. Entonces, para poder hacer esto, ¿no? De ser este refugio seguro y fungir como una figura de apego para nuestros hijos, pues sí es muy importante ser sensibles, que es atender, interpretar y responder de manera pronta y adecuada a las necesidades emocionales del adolescente o pues de nuestros hijos en general, ¿ok? Con objeto de contenerlos, de acompañarlos durante este proceso de manera más empática y así evitar situaciones de riesgo potencial, porque ¿qué pasa? Si ellos están estresados y nosotros nos estresamos más y nos enganchamos y esto sigue en incremento y ya pasaron 4 meses y entonces lo único que estamos haciendo es que ya para este momento ya hay una dinámica sumamente hostil en casa de agresividad, pues entonces vamos a tener o podemos correr el riesgo de que haya conductas sumamente violentas. Entonces, no estamos hablando nada más de que si se enoja o no se enoja. El problema es que si el estrés se sigue incrementando y nosotros no amortiguamos tanta situación de enfado y tantas emociones tan complejas que se están viviendo, pues entonces esto va en incremento. Y entonces el riesgo, como digo, es justamente situaciones dinámicas familiares sumamente agresivas u hostiles, que son las que tenemos que evitar a toda costa, ¿ok? Porque eso pone a nuestros chavos en una situación de riesgo, ¿sí? Por diferentes situaciones, porque ahorita tenemos muchas cosas, ¿sabes? El cutting, ideación suicida, adicciones, trastornos de la alimentación, trastornos del sueño, o sea, una gama infinita. Y si tú lo piensas, Torín, fíjate que todos los trastornos mentales, todos, dime uno que no, pues todos tienen un problema en la regulación emocional. O sea, la base, la problemática es la regulación emocional. Por eso es tan importante, o sea, saber cómo tratar de regularlos y de acompañar a estos chavos, ¿no? Para que realmente ellos puedan tener esta situación de calma, ¿ok? Lograr o enseñarles, acompañarles para que ellos puedan tener más recursos para lograr esta autorregulación, ¿ok? Ahora, en este establecimiento de límites, ¿ok? Esto es algo que yo les digo a los papás mucho, porque la verdad es que luego los límites tienen que ver, sí, con reglas, pero también tienen que ver con hasta dónde sí puedes y hasta dónde ya no puedes. Pero a veces nosotros como papás establecemos unos límites que no los tenemos como muy claros. A veces hoy te pongo un límite, pero mañana te lo cambio, pero ahorita no me importa, pero ahorita estoy cansada y te dejo, pero mañana estoy irritable y entonces te lo vuelvo a imponer. Muchos de estos límites no son negociados, no llegamos a acuerdos, sino son impuestos. Sí. Y bueno, todas estas cosas pues dificultan que podamos ponernos de acuerdo, ¿sabes? Y que podamos conciliar ciertas situaciones. Entonces, yo un poco lo que les digo a los papás son como algunos tips, ¿no? Que le digo a los papás, donde digo, bueno, tú valora esto, y si tú valoras esto y esto lo consideras, puede ser que sea un poco más fácil, no te digo que es garantía, pero bueno, puede ser que haya mayor cooperación del chavo si lo manejas desde aquí y no necesariamente desde la imposición. Entonces, el primero dice, procura una toma de decisiones compartida donde las necesidades de ambas partes sean tomadas en cuenta. También tenemos que tomar en cuenta sus necesidades. A veces pensamos que solo son las nuestras, porque yo soy el que sabe, porque yo soy el adulto, porque yo soy el papá. Y ignoramos o no nos preguntamos ni siquiera cuál es la necesidad del otro. Consulta contigo mismo, papá, mamá, y asegúrate de saber cómo te sientes antes de negociar con el adolescente.
Porque si tú de entrada ya estás enojado, estás de mala, estás molesto, pues obviamente la negociación no se va a dar en los mejores términos. Procura estar calmado si deseas tener una buena negociación. Procura que el momento para negociar con el adolescente también sea un buen momento para él y para ella. Porque a veces es ahorita quiero hablar contigo, ¿no? Pero, pues como ahorita, pues ahorita está jugando con sus amigos, ahorita está dormido, ahorita no tiene ganas, ahorita se va a meter a bañar, pero como es el momento en que yo puedo, pues entonces este es el mejor momento, pero no necesariamente. Entonces decir, oye, ¿en qué momento podemos platicar tú y yo? ¿Y en qué momento? O sea, quiero platicar contigo de algunas cosas, como a qué hora nos podemos organizar para eso. Ahora, reflexiona si tiene sentido lo que le solicitas al adolescente. De verdad que a veces pedimos unas cosas que yo le digo a los papás, bueno, y eso, a ver, no lo entiendo. ¿Por qué o para qué? O sea, ¿qué objetivo? ¿Qué necesidad? ¿De qué crees que se trata? ¿Por qué me estás diciendo esto? Yo misma no lo entiendo, pues ¿cómo lo va a entender el chamaco de 15 años? ¿Sabes? Entonces, bueno, esta es otra de las cosas. Ahora, recuerda que la comunicación es clave. Procura una comunicación con base en emociones y verificando tus pensamientos. Es un poco lo que les decía hace rato. Y seamos humildes y siempre preguntemos el ¿será? ¿Te late? O sea, a mí me parece que puede ser que tú tal cosa, ¿será así? ¿O estaré yo equivocándome de alguna manera? ¿Sabes? O sea, esto es también importante como irlo verificando. Y es mucho más fácil si nos basamos en emociones a que si nos basamos en obligaciones, ¿no? O en las mismas reglas. Oye, Sandy, fíjate, ¿no? Que cuando tú no recoges tu cuarto, híjole, a mí me genera roncha, o sea, a mí me pone un poco nerviosa, me pone de malas. ¿A ti cómo te pone, eh? No, a mí no me molesta, ¿ok? Entonces, podemos ir negociando cosas, pero es mucho más fácil si lo hacemos desde cómo yo me siento y desde cómo tú te sientes. Reflexiona sobre cuánto de lo solicitado realmente puede hacer o no puede hacer tu adolescente. A veces les pedimos demasiadas cosas, digo, ahorita están de vacaciones, ¿no? Pero con el tema de la escuela, ¿no? Pues todo se fue complejizando muchísimo más. Mantén una mente abierta y escucha activamente lo que el adolescente necesita decir, opinar o argumentar. Escuchemos. O sea, a veces nos choca escuchar porque no queremos escuchar, porque yo digo que es así y ya. No, no importa. No me interesa. Bueno, es que si no escuchas, ¿cómo puedes entenderlo? O sea, a veces es algo básico. O sea, solamente guarda silencio y escucha lo que te está diciendo. Escucha su argumento y escucha o sea, con esta apertura de tratar de entenderlo, de tratar de ir más allá, a que solamente sean las cosas como tú crees que tienen que ser. O sea, no siempre nosotros tenemos la razón solo por ser adultos. Y aún teniéndola, el otro siempre tiene derecho a argumentar, a opinar, a decir el que piensa y que siente. Reflexiona empáticamente sobre lo que el adolescente comenta o intenta compartir, ¿sí? Reflexionemos juntos, hagamos un diálogo reflexivo. Oye, ¿cómo es esto? A ver, no estoy entendiendo. A ver, explícame. ¿Y por qué quieres esto? ¿Y para qué entonces? O sea, a ver esto, pero a ver, ¿y esto por qué? O sea, yo sí un poco como, o sea, como mensa, no entiendo. Entonces, tú explícame todo porque yo esto no, tengo duda en esto, quiero entender esto, por qué, para qué es aquello. Reflexiona si está bien pedir más, porque a veces ya le pediste todo. O sea, el otro día como Santi, ¿no? Mi hijo me decía, ma, es que ya viste todo lo que me has pedido todo el día. O sea, ya, ¿no? Ya, por O sea, favor. o el Andrés, el chico, ¿no? Me dice, ma, es que ya te hice esto, ya, ¿no? Y sí es cierto, pero no, no lo reflexionamos, ¿sabes? Y bueno, yo creo que estos mensajes son como bien importantes. Cualquier cosa que hagamos, creo que es muy válido tratar de dar también este mensaje de prepárate, tú eres el experto en tu vida, tú eres el que sabe, o sea, yo puedo acompañarte de alguna manera, yo puedo aconsejarte, pero al final es tu vida, yo ya viví la mía, ¿sabes? Y no porque yo quiera evitar todos mis sufrimientos adolescentes y que tú no los tengas,
¿sabes? No necesariamente es el manejo más saludable, porque a veces somos muy entrometidos. Y no respetamos, y también tenemos que entender que ellos están creciendo y en este proceso pues están también expuestos a cosas. Entonces, híjole, pues qué más quisiera yo también como mamá que mis hijos no sufrieran, pero pues eso es imposible. Y sobre la marcha van a ir aprendiendo cosas. Y lo que es importante es que sepan que aun cuando hagan las peores barrabasadas del mundo, pues ahí voy a estar yo porque los amo infinitamente, porque soy su madre, ¿sabes? Claro. Y que ojalá, y yo pido a Dios y a todos los santos, que cada vez que ellos estén en un problema, yo sea una de las primeras personas, si no la primera persona en su cabecita para decir, esto lo tengo que ver con mamá, ¿sabes? Ahora, escucha, pregunta, sugiere, ¿no? O sea, escúchame tú también, te escucho yo a ti, preguntémonos y tratemos de sugerirnos cosas mutuamente. Conoce los beneficios y los riesgos de tus decisiones, ¿ok? Confío en ti, te amo. O sea, ¿sabes qué importante es para alguien sentir que otra persona confía en ellos? O sea, el que tú me hagas una invitación a tu espacio es porque yo pienso que confías en mí y en mi Claro. trabajo. O sea, dime qué valioso es eso. ¿Te imaginas qué valioso es para nuestros chavos sentir que nosotros confiamos en ellos y que los amamos incondicionalmente? O sea, eso puede marcar la diferencia en la vida de cualquier ser humano, ¿no? Ahora, esto del diálogo reflexivo justamente, ¿no? Tiene que ver con expresar pensamientos y sentimientos en relación al momento actual que estamos atravesando, ¿sabes? Lo que nos facilita de alguna manera la comprensión y el acompañamiento durante este tiempo. Entonces, sí es muy importante que nosotros a veces queremos hablar y hablar y decir y sin preguntar. Y a veces es tan solo, bueno, ¿y ustedes qué piensan de esto, oigan? ¿O qué opinan de tal cosa? A ver, ¿y esto cómo lo ven? ¿No? De verdad que eso, digo, ahorita pues que estoy teniendo la fortuna, ¿verdad? Porque hace mucho que no lo tenía, ¿no? O sea, antes de toda esta pandemia, de sentarme a comer con mis hijos, o sea, ¿no? Desayuno, comida y cena, que es un privilegio para mí. Pues no, pues a veces sí se puede hacer sobremesa, a veces no, porque todo el mundo sale corriendo después a hacer sus cosas, pero cuando ha habido esa oportunidad de sentarnos y de comer tranquilos y decir cualquier tema, ¿sabes? Porque pues ahora ya me enteré de los youtubers y la música y una serie de cosas que a lo mejor en otro momento no había tenido oportunidad de entender y de saber, pues ahora pregunto, ¿y ese qué? ¿Y ese como para qué? ¿Por qué? Y ese juego como, ¿por qué te gusta tanto? A ver, explícame, o sea, de neta quiero saber, ¿no? Oye, Claro. ¿y esto cómo tú lo estás pensando? ¿Qué beneficios, qué cosas crees que es importante considerar de esto? En fin. Ahora, algo que también es muy importante para este manejo de los límites, ¿no? Es entender que es para todos, pero para el adolescente es muy importante la necesidad de sentirse como agente de su propia vida. ¿Sabes? Como que él tiene el control de las situaciones de su vida, aún en estas circunstancias. El sentido de agencia es algo súper importante, porque esto tiene que ver con su autonomía, que es lo que están buscando desesperadamente en esta etapa. Entonces, en este sentido, por ejemplo, es ayudarles a tomar como conciencia de lo que sí pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, decidir el tiempo que vas a estar conectado, cómo vas a manejar tus emociones, qué hacer para sentirte mejor, cómo poder cuidarte a ti mismo en este contexto en el que estamos. O sea, ayuda a través de este diálogo reflexivo, es ir llevando al adolescente de la mano para que él pueda ir reflexionando sobre cómo puntualizar estos temas, por ejemplo, ¿ok? Donde él sienta que él está siendo autónomo y está teniendo control de algunas cosas. Dime. Antes de pasar a la otra diapositiva, Vero, Dime. fíjate que hay dos preguntas muy similares aquí, estoy leyendo, bueno, en este sentido de agencia, muy específicamente que pueda decidir él o la adolescente el tiempo que estará conectado. Tenemos dos preguntas, una de Ale Yamel y otra de Erika Gutiérrez, hola a ambas. ¿Cómo se negocia el uso del celular?
Y la otra es cómo negociamos el tiempo de pantallas. Ahora en la pandemia, las pantallas no solo cumplen como una forma de entretenimiento, sino también de conexión social. ¿Cómo poner un límite sano? Pregunta. Exactamente. Entonces, es muy importante que estemos conscientes primero que no nada más es entretenimiento. O sea, es la manera en que hoy por hoy tenemos hoy, o sea, nosotros incluso y obviamente los chavos, pues de estar en conexión con, pues, con nuestra gente, ¿sabes? Es muy importante. Entonces, sí creo que en este contexto, pues obviamente tenemos que ser un poco más flexibles de lo que éramos antes. Obviamente, ¿por qué? Pues porque este es el medio que tenemos ahora para estar en contacto con ellos. Entonces, más que el diálogo reflexivo tendría que ser, bueno, a ver, ¿tú qué opinas? ¿Cuánto tiempo crees que que puedes estar? A ver, platícame con quién te gusta chatear o con quién, ¿qué haces? A ver, cuéntame, ¿no? No, ma, es que mira, en el juego en el Fortnite famoso, que yo lo odio, por cierto, ¿verdad? Pero mis hijos lo aman. Pues es que yo aquí juego y entonces yo aquí ya platico con Juanito, Chuchito, Pedrito, Perenganito y yo los estoy oyendo, ¿ok? Y entonces, oye, ¿y por qué tú crees que este es el mejor medio para comunicarte con ellos? Pues ahí ni puedes hablar, nada más del juego ese. No, bueno, sí, pero mira, lo que pasa es que aquí están todos, o sea, aunque yo quiera hablar por otros, o sea, aquí están todos metidos, entonces pues es la forma, ¿no? En el que tengo que, o sea, me puedo comunicar porque en otro momento ellos no están conectados. Oye, ¿y por qué en la noche? ¿O por qué tal cosa? O sea, no sé si me explico. O sea, es ir estableciendo este diálogo reflexivo con ellos. Bueno, ¿y cuánto tiempo crees tú que es prudente estar ahí conectado? O sea, porque tú entiendes que tu cerebro pues está obviamente recibiendo, si estamos hablando del videojuego específicamente, pues ya sabes, ya sabes, el escándalo, todos los estímulos visuales, auditivos, está todo volumen, las 80 voces, tu cerebro ya está así súper estresado, hecho bolita yo creo allá adentro, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo crees tú que es prudente esto? Vamos viendo, ¿no? Claro. O sea, es que no es que yo te lo imponga, no es que yo te diga 3 horas o 5 horas. Es que ¿por qué no podemos sentarnos a dialogar un ratito sobre el tema? Oye, Santi, ¿no crees que ya llevas mucho tiempo ahí conectado, mi amor? ¿Desde a qué hora estás ahí? ¿Cómo te sientes? A ver, cierra tus ojos. O sea, ubícate, siéntete, ¿cómo estás? Yo creo que tiene que ver un poco más con estas aproximaciones en donde los chavos no son tontos, o sea, solo están adolescentes. Claro. Ciertamente hay muchas cosas que hacen que por este cerebro en formación y en transformación, donde todavía no está completamente desarrollado, son capaces ciertamente de hacer algunas cosas que uno dice, bueno, ¿en qué momento se le ¿Te ocurrió ocurrió? esto? O sea, ¿cómo puede ser? Bueno, ciertamente pasa, sí pasa, Claro. pero no son tontos. Y si tú los llevas de la mano a que ellos vayan entendiendo pros y contras de las cosas y a que ellos den su opinión y te argumente por qué sí o por qué no, ¿ok? O sea, porque yo originalmente dije 2 horas, ¿no? Y luego ya que los escuché y entendí que 2 horas no les servían para nada en el famoso Fortnite, ¿no? Pues entonces ya pudimos negociar y establecer otro tipo de acuerdos. Entonces, yo creo que ahí, o sea, sí es tener claro que tenemos videojuegos, que tenemos los chats, ¿no? Que tenemos videollamadas, que tenemos el Zoom, o sea, entonces, más bien yo me iría un poco más por preguntar, pues, ¿con quién te estás comunicando? ¿No? ¿A quién extrañas? Oye, ¿te parece que esto es más efectivo que ver a tus amigos? ¿Te gusta más? O sea, a ninguno de mis hijos les gusta más, ¿no? O sea, y yo a mis adolescentes pacientes tampoco les gusta más. Todo el mundo quiere ver ya a sus amigos. Entonces, yo creo que es desde ahí, obviamente, y tú como adulto, pues los vas guiando, ¿no? O sea, no es como China libre, obviamente no, los vas guiando hacia lo que es un poco más sensato en este contexto, ¿sí? Es como también con el tema del sueño, por ejemplo, algún paciente que me decía, pero es que mi mamá quiere que me pare a las 8.
Ajá. Y dime tú, ¿para qué me paro a las 8? O sea, estoy de vacaciones. Todos mis amigos están jetones a las 8 de la mañana, ¿no? Que todo el mundo está parando tarde. Sí. O sea, ¿qué me paro a las 8 de la mañana? O sea, el día se hace, o sea, eterno. Eterno, sí. Eterno, o sea, no tengo nada, o sea, claro, pero pues la señora que trabaja mucho, pues por supuesto que ella dice que no, o sea, que se tiene que parar temprano. Son de estas cosas que te digo que a veces yo digo, ¿por? ¿Por qué? O sea, pues digo, vamos estableciendo un diálogo reflexivo con nosotros mismos, con los papás, para ir entendiendo por qué a veces les pedimos las cosas que les pedimos, ¿no? Ahora, un poco con esto, por ejemplo, estos son algunos límites que yo les digo a los papás que pueden manejar con sus hijos, ¿no? Entonces, si quieren, tómenle una foto a esta hojita. Pero es, cuida tus horarios y no te duermas tan tarde todos los días, ya que el día siguiente puede costar más trabajo mantenerte despierto para las clases virtuales o actividades que tengas. Crea una rutina que incluya labores académicas y domésticas, así como comunicarte con tus amigos, pero también desconectarte de las pantallas para procurar la convivencia familiar. Oye, yo también te extraño, yo también tengo ganas de estar contigo. No seas mala onda, dame un ratito a mí también. Ya sé que lo que menos quieres es estar con tu mamá, pero pues bueno, aprovechemos el día también, dame esta oportunidad a mí también, quiero conocerte, conóceme también a mí. Balancea entre familia y amigos. A tus papás también les gusta escucharte y convivir contigo. Considera el arte o la creatividad como actividades diarias, ya que pueden aminorar el aburrimiento y el hartazgo. Cuida lo que escribes o compartes en las redes sociales. Obviamente recordar, esto es algo importante, pues si no lo dirías en persona, pues no tienes tampoco por qué decirlo virtualmente. Si no te atreverías a decirlo a la cara a la otra persona, es porque no es algo que valga la pena escribir, ¿no? Ya sabes, en Facebook o en estas, bueno, no, Facebook no, porque eso es como Sí, de no, bien, ¿no? exactamente, sí, no, no. Insta, ¿no? En el Insta o Aprovecha, en el, sí. sí, aprovecha la oportunidad de crear. Si alguna vez te quedaste con las ganas de hacer algo, tal vez este es un buen momento, reflexiona sobre qué te gustaría hacer, ¿no? Este tipo de cosas, habla con tu adulto favorito y comparte cómo te has sentido en estos días. A veces nosotros no somos el adulto favorito, ¿no? Y nos tenemos que resignar a ello, ¿no? Pero, pues esto es importante, el decir, bueno, ¿con quién te gusta platicar? ¿Con qué otro adulto sensato te gusta platicar? Ay, bueno, ¿por qué no le hablas? ¿Por qué no le platicas cómo vas, cómo te has sentido? O este adulto, ¿no? Pedirle, oye, échale una llamada a mi chamaco, ¿no? Platica con él a ver cómo se ha sentido, porque a lo mejor contigo es más fácil que se abra a decirte que estás tal copete de mí, ¿no? ¿No? A que no me lo va a decir a mí, pero está bueno que te lo diga a ti. No pasa nada, eso es bueno, está bien que lo puedan verbalizar. Ahora, obviamente, si llevaban un proceso terapéutico previo a la contingencia, sí es muy importante continuarlo, definitivamente, ¿no? Entonces, estas son también como algunas de las cosas que es importante establecer con los chavos y que a través de este diálogo reflexivo tratar de manejar para, pues bueno, para tratar de llevar una convivencia un poco más pacífica. Ahora, algunos riesgos, ¿no? Que sí tenemos que puntualizar y que poner atención y que si tenemos muchos de estos por ahí en nuestros chamacos, que sí es muy importante atender, ¿no? Entonces, cambios bruscos y repentinos de conducta y de estado de ánimo, irritabilidad, tristeza y o ansiedad constante, imposibilidad de mantener una actividad o una rutina, ahora, la rutina, ojo, no es a lo mejor la rutina que yo querría. Ellos a veces tienen una rutina, aunque no me guste su rutina, ellos ya tienen una rutina. El problema es cuando no hay posibilidad de establecer ninguna. Desconexión del ámbito académico, alejamiento y desconexión del grupo de pares y de la familia, imposibilidad para expresar emociones sobre el momento actual, falta de interés por actividades que solían hacer, miedo excesivo al exterior y al contagio, ideas o expresiones en relación al deseo de morir, autolesiones, adicciones, cambios en el peso corporal de manera importante, cambios en los hábitos de sueño de manera importante, pensamientos catastróficos, conflictos con amigos o familiares y la somatización, ¿no? Entre otras muchas. Pero si tenemos muchos de estos síntomas presentes, tenemos que ver de qué se trata esto, ¿ok? Porque pueden ser de algunas síntomas, signos o síntomas de que hay algo más
¿no? Que sí es muy importante que nosotros le demos una atención ya más especializada. Uh-huh. Ahora, en esto de cómo intervenir, por ejemplo, pues cómo acompañar en general al adolescente, ¿no? Durante este tiempo. Bueno, primero recordar que sentir angustia o tristeza hasta cierto punto es normal en este momento. O sea, nadie está así como que digas qué felicidad, ¿verdad? Pues no, porque además en este inter también de nuestras pérdidas de las que hemos hablado, pues también a lo mejor hemos perdido gente que amamos. Entonces es una etapa en realidad pues compleja, ¿no? En muchos sentidos. Discriminar entre conductas esperables, dadas las condiciones, y las conductas de riesgo, como estas que acabamos de mencionar, y que puedan ser o muy intensas o que tengamos muchas de ellas, ¿no? Presentes. Entonces son focos rojos donde sí definitivamente tenemos que atenderlo, o sea, ya de una manera, o sea, por un profesionista. Identificar, definir y atender las situaciones de riesgo. No podemos pensar que van a pasar. O sea, si yo ya vi que está tomando, o yo ya vi que se está cortando, o yo ya vi que anda con esa ideación suicida, o sea, no voy a esperar a que pase mágicamente un día, o sea, tengo que atenderlo. Ayudar al adolescente a distinguir lo que puede hacer para distraerse. Hay que darles alternativas, ¿ok? Ayudar al adolescente a considerar nuevas formas para conectarse con amigos y con la familia. Uh-huh. Entonces, bueno, pues ahorita hay muchas cosas como padres que también se les han estado ocurriendo, ¿no? Pues ya sabes, las caravanas a la hora de las graduaciones. Claro. Pues digo, son otras formas, pero eso también está padre, ¿no? Ayudar al adolescente a identificar sus sensaciones, emociones y pensamientos recurrentes con objeto de favorecer la regulación emocional. Ayudarles a hacer conciencia de cómo estás, cómo te estás sintiendo, cómo está tu cuerpo, ¿sabes? Y qué es lo que estuviste pensando hoy, ¿no? Constantemente, qué hay en tu cabeza, qué hay en tu corazón. Hay que ayudarlos a que ellos estén en esta reflexión. Fomentar la empatía, la colaboración y la amabilidad de las interacciones cotidianas, pero también nosotros, porque a veces, ¿no? Oye, Ma, ¿ya te diste cuenta que ya me dijiste como bien feo? ¿No? O sea, a mí me lo dicen mis hijos, porque yo soy remandona. Y entonces, claro que me dicen, sí, pero pues dímelo bonito, ¿no? Claro, pues sí, ¿no? Y claro, tenemos que empezar por nosotros. Y bueno, ayudar al adolescente a establecer un plan de autocuidado y una rutina. Uh-huh. Para algunos es mucho más fácil y solitos lo hacen, otros necesitan un poco más de ayuda, ¿no? Entonces hay que ayudarles un poquito a través de este diálogo reflexivo y reforzando el sentido de agencia, cómo poder como acompañarlos desde acá, ¿ok? Ahora, cuando hay un problema como particular, así, la explosión de la emoción en ese momento, ¿no? En un momento, o que está muy, muy triste en un momento particular, entonces comprender lo que debe estar sintiendo y hacerle saber que sus emociones están bien. O sea, entiendo o veo que estás muy enojado, que te sientes así, asado, me imagino, pienso, si será, que el adulto logre transmitirle que él está a cargo y lo acompaña. Todo va a estar bien, yo estoy aquí contigo, yo te acompaño, ¿no? Puntualizar en la que prioridad máxima es protegerlo y cuidarlo. No importa que sea un grandotote de 18 años, o sea, sí. Yo estoy aquí para protegerte, para cuidarte, te amo. Que el adulto logre transmitirle que lo peor ya ha pasado, si es que es así, y que las cosas van a mejorar. Esto va a acabar, no sabemos todavía cuándo, pero esto va a acabar y sí va a terminar, ¿ok? Y permanecer ahí con él o con ella hasta que pueda sentirse mejor. Ahora, a veces no quieren que nosotros estemos y entonces ahí también es como muy válido decir, bueno, pero yo aquí estoy. O sea, y si tú quieres en este momento, no, pero cuando tú quieras, recuerda que estoy para ti, ¿ok? O sea, no estás solo, yo aquí ando. Y bueno, algo que también, ya para terminar, ¿ok? Es cuando un adolescente está en aislamiento, esto lo comparto porque hay gente que o sea, tengo muchos, ¿no? Pues sí, muchos de los nuevos pacientes que han llegado conmigo, adolescentes, han llegado justamente por el tema del aislamiento.
Ya. ¿no? O sea, que en lugar de esta conducta más hiperreactiva, pues lo que hemos tenido más bien es ensimismamiento, y entonces, pues obviamente no comparten, no salen de su cuarto, están encerrados, están aislados, y bueno, esto pues puede ser, o sea, implica muchísimo, o sea, puede ser un riesgo en muchos sentidos. Entonces, algo que yo, ¿no? También hemos podido como manejar es, muéstrate curioso por sus intereses y gustos. Si es necesario que investigues sobre el tema, hazlo. O sea, si tienes que investigar de el Fortnite o de yo que sé qué youtuber o influencer, hazlo. O sea, conoce cuál es el mundo del otro, ¿ok? Trata de entenderlo. Resulta muy importante no forzar el diálogo impuesto por el adulto. O sea, esto que te estoy diciendo incluso para un nuevo adolescente que llega contigo a terapia, ajá. O sea, esto también es muy útil, o sea, que llega porque por un tema de aislamiento social que tampoco quiere hablar contigo, pues estos también podrían ser algunos tips que podrían servir, ¿ok? No podemos imponer el diálogo, ¿sí? Es importante respetar los momentos y su mundo interno e incluso callado, o sea, yo aquí estoy para ti y puedo estar en silencio y preguntar, oye, ¿qué haces? ¿No? Ahorita me acuerdo perfecto de uno de mis niños que de terapia, que sí, pues muy difícil porque no hablaba y luego por esta cosa del Zoom, peor, ¿no? O sea, porque todavía en el consultorio puede haber un poco más de interacción que acá, ¿no? Entonces sí es complicado, pero decir, bueno, yo aquí estoy, ¿no? A ver, platícame, ¿qué te gusta? O qué, y a lo mejor son muy parcos, pero es, bueno, ¿qué hice? Pues investigué lo que al chamaco y el grupo musical que le gustaba y el no sé qué. Pues sí, porque de qué otra manera él va a entender, o sea, él va a creer que me interesa, ¿no? Hablar en su mismo idioma resulta primordial. Si es más silencioso, respeta su silencio. Si le gusta dibujar, dibuja con él. Si solo quiere estar, solo quédate y acompaña. Él debe sentirse respetado y por lo tanto agente de su propio proceso. Si bien no vas a irte, ¿no? Tampoco puedes forzar a que suceda un diálogo que tú impongas. Si es posible, hablen al principio de banalidades o elige algo de su interés que puedan discutir, dialogar, ¿m? Y demuestra que aunque esté callado o se muestre sin interés, no te irás. O sea, yo aquí ando. Importante. Ajá. Entonces, bueno, esto puede servir tanto para un hijo en casa, son algunas cosas que también podríamos adaptar para la clínica, con este perfil particular. Entonces, pues básicamente esto es parte de lo que les quería platicar. Espero que les sirva un poquito, ¿no? Y bueno, pues cualquier cosa estoy a sus órdenes, ¿ok? Ahí está mi correo electrónico y no sé si haya más dudas, mi Héctorín. Ahí estamos. El correo electrónico es B de Verónica, ROALF @gmail.com. Tenemos aquí un comentario de Anabel que dice: excelente plática, muy clara, súper útil en este tiempo de confinamiento. Muchas, muchas gracias. Gracias a ustedes por escucharme. Entonces vemos que aquí sí hay alternativas, Vero, de poder estar con los adolescentes. De repente escuchamos a las mamás y a los papás diciendo: es que no puedo con él, no puedo con ella, ya, es que se encierra ya, no se puede hablar, no se puede hablar. Y tampoco se genera un diálogo, se hacen estas luchas de poder, se montan en su orgullo y pues así no hay, no hay diálogo posible. Estamos aquí, necesitamos negociar, yo creo, ¿no? Que es muy importante esta negociación y sí pensar en que mamás y papás, nosotros tiene que caber la razón, ¿no? Y tenemos que brindar este refugio seguro de que sean como sean, vamos a brindarles esta seguridad y este sentimiento de que siempre vamos a estar ahí. Eso es lo mejor que les puede pasar a las figuras parentales y a los hijos. De otra manera, ya nos expuso Vero también estas conductas que también cuando nosotros las veamos, por ejemplo, estas huidas o estos ataques de nuestros adolescentes,
pues ya es como un foco amarillo que tenemos que atender. Hay un comentario de Ale Yamel que dice, me gustó mucho, gracias, lo llevaré a cabo. Y de Héctor Montero, gracias Vero, muy interesante y buenas ideas para comenzar a aplicar. Ahí está mi Ver. Pues, oye, pues muchísimas gracias, de verdad. Victorina, a ti, gracias por la confianza. Con mucho gusto. Es una información muy valiosa con puntos que podemos observar en nuestros adolescentes y con cuestiones muy prácticas que podemos llevar a cabo. ¿Que van a estar difíciles? Sí, sí va a ser a lo mejor complicado, sobre todo las primeras veces que nosotros como papás estemos aprendiendo también a manejar nuestras emociones, a comprender las emociones de ellos y también, yo creo que eso también se puede apelar, ¿no, Vero? A esta cuestión de, oye, yo también me la estoy pasando mal, o sea, ahorita, no sé, lo que tú gustes, ¿no? Que si no tengo trabajo, que si hay estas juntas en Zoom todo el día y todos los días, entonces, pues también las mamás y los papás se cansan ahí de esta situación y como ponerse también en, en este contexto de yo voy a entenderte, pero también tú échame la mano, entiéndeme, ¿no? Y yo creo que esto que dices es súper importante, Héctor, porque la realidad es que yo creo que la única manera de lidiar con todo esto es en familia, es en Así es. equipo. O sea, solos no podemos. O sea, esto es algo que ya, o sea, nos rebasa por mucho, ¿sabes? Sí. Entonces, la única manera es sabiendo que somos una familia, que estamos unidos, que estamos juntos y que probablemente así sea un día bueno para uno y un día malo para el otro, pero que no estamos solos y que a otro día va a ser al revés, pero que sé que cuento con ustedes como mi familia, que también me acompaña a mí. Y también, claro, se vale decirle a nuestros chavos, sobre todo si son adolescentes, ya están más grandes, entienden perfecto. Claro. Pues, oigan, ¿cómo yo también me siento? ¿Qué es lo que a mí también me preocupa? O sea, no se trata de inundarlos con nuestros agobios, ¿verdad? Sí. Pero, por supuesto que también es no ocultar las cosas y decir cómo está en la situación, qué es lo que me puede estar inquietando, agobiando y también qué es lo que necesito. A veces nosotros tampoco expresamos qué necesitamos. Entonces, eso lo hace también muy complicado. Uh-huh. Muy bien, También hay sí. que estar reflexionando sobre cómo andamos nosotros. Así es, así es. Y de repente a algunos se nos olvida o nos ponemos nuestra gorra nuestra cachucha de papá y a mí no me pasa nada, ya yo soy don perfecto y pues no, o sea, en tanto personas pues tenemos ahí nuestras fortalezas y nuestros talones de Aquiles que tenemos que estar cuidando, reforzando, ¿no? Para pues estar lo mejor posible, ¿no? Uh-huh. Sí, claro, eso es muy importante, creo. Muy importante. O sea, a muchos papás les da miedo sentirse vulnerables también o mostrarse vulnerables y así se sienten frente a los hijos, y no solo adolescentes, más chicos. Así es. Y insisto, no se trata que ellos se conviertan en nuestras figuras de apego, porque eso Sí, no debe de ser. claro. Nosotros busquemos a nuestras propias figuras de apego, ¿ok? Pero sí se vale decir cómo yo también me estoy sintiendo, qué es lo que, Claro. ¿no? Oigan, yo también me siento cansada de tal cosa o extraño mucho o saben que me preocupa tal otra, ¿no? O sea, a ver, o necesito un abrazo, o sea, ven y dame un abrazo, o sea, Claro. porque de verdad, pues, ¿no? Hoy no ha sido un buen día, ¿no? Claro. ¿Sabes? O sea, este Claro. tipo de cosas, a veces es una caricia, a Claro. veces es un te toco el hombro, a veces te hago una así en la cabeza, y Sí. son pequeños contactos que ayudan mucho para saber que no estamos solos y que nos ayudan a conectar en algún momento, Ujú. ¿no? Claro. Usamos eso, Sí, se sí, sí. vale también. Claro. Por supuesto, aceptar ahí la propia vulnerabilidad y aceptar ahí esta parte humana y muy probablemente a partir de esta aceptación podamos entrar en contacto, ¿no? Exacto, exacto. Muy bien, mi querida psicoterapeuta Verónica Alférez, muchísimas gracias. Un gustazo. ¿Eh? Pues muy Mil buenas gracias. noches. Buenas Gracias, noches. igualmente. Que Buenas estés, noches.
Que estén muy bien, hasta luego, buenas noches, gracias. Gracias, igual.